Bien, buenas noches con todos. A nombre de ASI Perú, le damos la bienvenida a esta conferencia técnica que nos va a brindar el ingeniero Yomar Romero. Para nosotros, nuevamente es un gusto, una alegría estar compartiendo con todos ustedes. Esperamos que que nos llevemos un gran aprendizaje de esta charla que nos va a compartir hoy día el ingeniero Yomar Romero, ¿no? Bien, el nombre de la conferencia técnica que el día de hoy nos va a brindar el ingeniero Yomar Romero. Un segundito, por favor. Bien, el nombre de la conferencia que nos va a brindar hoy día el ingeniero Yomar Romero es los factores críticos en la evaluación y monitoreo de los niveles de servicios en carreteras. Como ustedes ya saben, el ingeniero Yomar Romero es ingeniero civil por la Universidad de Piura. Cuenta con amplia experiencia en las áreas de ingeniería, planeamiento, gestión de infraestructura, mantenimiento y conservación vial. Todo esto desarrollado en el proyecto vial del eje multimodal Amazonas Norte. El ingeniero Yomar Romero también es consultor en diversas áreas en la gestión vial. Cuenta con estudios de posgrado en construcción, mantenimiento y explotación de carreteras, en gerencia de proyectos, planeamiento y presupuesto, ingeniería para la seguridad vial, pavimentos asfálticos, diseño de pavimentos y evaluación de proyectos de infraestructura vial. Muchas gracias por participar con nosotros. Buenas noches, Yomar. Muy buenas noches contigo también. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, Yomar, se te escucha claramente. Bueno, te doy pase, Yomar. Muchas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Bienvenido y todo el público queda listo para la charla. Bien. Bueno, gracias por la oportunidad. Espero que podamos salir con muchas ideas, con muchos cuestionamientos y muchos aprendizajes, sobre todo, sobre lo que quiero compartir con ustedes la noche de hoy. Bueno, ciertamente decidí presentar este tema, factores críticos en la evaluación y monitoreo de los niveles de servicio en carreteras, porque en las últimas semanas tuve la oportunidad de conversar con varios colegas, ingenieros, consultores, y encontré que habían varios criterios, varios detalles que es importante que yo creo que en la medida de lo posible todos los que estamos involucrados en este rubro vayamos conociendo y más que conocer, recordar sobre todo. Entonces, empezamos. Perdón. Bueno, la presentación del día de hoy la he estructurado de la siguiente forma: una breve introducción, una referencias normativas, algunos conceptos clave, los que he determinado como factores críticos en la evaluación de los niveles de servicio. Hablaremos un poco del monitoreo de niveles de servicio, las conclusiones, oportunidades de mejoras y una reflexión final. Entonces, sé que también permítame comentar que hay muchos colegas técnicos, ingenieros civiles, que están involucrados en estos procesos de evaluación de niveles de servicio, que me han comentado que no pudieron estar en la charla anterior. Y permítame, para quienes sí participaron de la charla que di hace 2 semanas, que se denominó los niveles de servicio y la gestión de la infraestructura vial, he tomado solamente algunas láminas para hacer un recordario y un repaso de algunos conceptos clave. Entonces, en realidad parto esta exposición con una pregunta, y a lo largo de toda la exposición he querido plasmar, y lo van a notar, más allá de ciertos ítems y estándares específicos, lo he planteado a nivel de muchos cuestionamientos, porque yo en este momento me he querido poner en el lugar, en el momento en que pudiera cualquier evaluador, cualquier ingeniero civil o cualquier especialista en carreteras va a tomar parte de este tipo de procesos, ¿no? Entonces,
parto con esta pregunta. ¿En qué etapa del periodo de vida de una carretera se asegura el cumplimiento de los niveles de servicio? Podría ser en el diseño, en la construcción de la carretera, en la conservación misma, rutinaria, periódica, o en la rehabilitación. ¿Qué piensan ustedes? Y básicamente les hago esa pregunta y abro la votación porque quisiera saber cuál es su opinión, ¿no? de partida para ver sobre qué aspectos estamos compartiendo algunas ideas. De repente no todo lo que yo les comparte el día de hoy sea piensen lo mismo. Es bueno que también a nivel de chat entreguen sus aportes, comentarios y consultas sobre todo. No hay una herramienta que está destinada a las preguntas, por si no lo saben. Bueno, la votación es para quienes están en Facebook, perdón, en vía Zoom. Los que están en Facebook lamentablemente no lo pueden ver, pero la votación dice prácticamente lo que dice en la pantalla, ¿no? ¿En qué etapa del periodo de vida de una carretera se asegura el cumplimiento de los niveles de servicio? Bueno, casi va un 50% de votación. Después compartiendo los resultados que están saliendo, hay una opción que es el diseño, que es alrededor del 20% que están marcando. Otros indican en la construcción, un 8%, la conservación alrededor del 35%, en una rehabilitación el 4%, y en todas las anteriores un 30%. O sea, realmente está dividido entre conservación y todas las anteriores, ¿no? Bueno, como todos sabemos, no es una pregunta donde hay una verdad absoluta, pero me da un panorama, creo, claro. Voy a finalizar la votación. Con un 40% lo lleva a la conservación. Pero me quedo con una idea muy buena y muy clara que me permito compartir, ¿no? Cerca del 21% de los que están participando en esta charla han votado de que el cumplimiento de los niveles de servicio se determina desde el diseño, ¿no? Y eso es importante porque yo creo que con el pasar de los años, quienes estamos involucrados en la etapa o a quienes les toca estar en la etapa inclusive, perdón, de prefactibilidad y de diseño, de la ingeniería, yo creo que tenemos que pensar con una mentalidad a futuro, ¿no? Ya poco a poco creo que es positivo, estamos cambiando ese chip, diríase, respecto de qué es de que estamos construyendo, mejor dicho, diseñando carreteras no solamente para el periodo de construcción, sino para que ese patrimonio vial pueda perdurar a lo largo del tiempo. Otro porcentaje, aunque menor, también comenta que es importante la construcción, y en las últimas semanas he venido, que le comparto también esta experiencia, que he venido escuchando algunas charlas también de temas a nivel de gestión de pavimentos, de gestión de infraestructura. Algunos colegas comentaban que el tema del nivel de servicio también se asegura desde la construcción, y eso está ligado, solo por poner un ejemplo, a efectos de los estándares en los niveles, en lo que es control de calidad y aseguramiento de la calidad, ¿no? Como el tema de niveles de compactación, el tema de la calidad de la mezcla asfáltica sobre la textura que va a tener. Entonces, ahí eso es bueno tenerlo en cuenta también. Si bien es cierto, la mayoría ha indicado que es la conservación, la actividad la que nos va a asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio. Bueno, un porcentaje menor habla de rehabilitación, que básicamente cuando ya en términos generales, cuando ya una carretera necesita restituir condiciones porque ya la capacidad estructural y o funcional también ya está al límite. Yo creo que también es bastante positivo que muchas personas han marcado que en todas estas etapas se asegura el cumplimiento de los niveles de servicio. Entonces, dicho esto, avanzo a la siguiente. Esos fueron los resultados, perdón. Como les comentaba, ganó el tema de conservación. Es una encuesta muy simple. Avanzo. Entonces, sí
sí me gustaría hacer un recordaris que va enlazado a lo que he comentado anteriormente, que básicamente en un proyecto de conservación vial hay muchas actividades que se realizan, pero todas las actividades contribuyen a mantener y cumplir los niveles de servicio. Incluso en este esquema que muestro, también incluyo las actividades que están ligadas a la operación vial, ¿no? Como el tema de peajes y pesajes. Y sobre todo también a la construcción de nuevas obras de estabilización u obras de seguridad vial, ¿no? O sea, todo el conjunto de actividades que se desarrollan en un proyecto vial, que estas son, cito nuevamente, son solamente algunas, puede ser que otras personas clasifiquen mucho más actividades, pero yo quiero dejar esta idea, ¿no? Todas son importantes y todas contribuyen a mantener los niveles de servicio. ¿Qué tenemos como niveles de servicio a nivel nacional hoy en día en Perú? 3 tipos de contratos que son administrados por Provías, Provía Nacional y Provías Descentralizado, que son contratos de gestión, mejoramiento y conservación por niveles de servicio. Y también tenemos contratos de concesiones viales, ¿no? Hoy en día lo que más está, o mejor dicho, a inicio de año, a lo que más se le dio fuerza fueron a los contratos de Provías Descentralizado, ¿no? Con los proyectos, con los corredores vial alimentadores, que se les ha denominado. Bien, en base a este tema de los niveles de servicio, ¿qué referencias normativas tenemos o podemos mencionar? Para partir, el manual de carreteras, en realidad la EG 2013, nos da ciertos detalles, pero no tan específicos. Por ejemplo, la EG 2013 nos detalla respecto al control de calidad, el término, cuál es el estándar que debería tener un pavimento nuevo en mezcla asfáltica en caliente, micropavimento a nivel de IRI, por ejemplo, ¿no? O el tema, o si hablamos de lisura en el pavimento. En el caso del manual de carreteras, el manual de conservación vial del 2018 en Perú y el manual de carreteras de la sección de suelo, geología, geotecnia y pavimentos, ya en ellos, en ambos, se definen lo que son los niveles de servicio a nivel de calzada, berma, drenaje, puente, seguridad vial y derecho de vía. También se dan varios alcances sobre niveles de severidad de daños en las estructuras y qué posibles intervenciones se podrían proponer cuando se tengan esos casos. ¿Qué otras referencias normativas tenemos? Bueno, el manual de inventario viales, en el cual se indica que como parte de la gestión vial de un conservador vial o de un concesionario se deberían hacer estos inventarios donde se registre la condición del pavimento, ¿no? Dependiendo si es inventario vial calificado o básico. Bueno, el calificado incluye el tema de las mediciones de IRI y las deflexiones, ¿no? También tenemos como referencia las especificaciones técnicas de pinturas para obras viales, donde básicamente, por poner un ejemplo, se citan algunos parámetros de retroreflectividad de las marcas en el pavimento, y también el manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras, donde se dan diversos parámetros para el tema de señalización horizontal y vertical. Entonces, ¿qué conceptos clave muy generales quisiera comentar? Es ¿no? Traigo también un esquema muy sencillo en el que parto con la siguiente consulta. ¿Cómo se evalúa la gestión de conservación de un contratista? Bueno, mediante lo que vamos a conversar hoy día, mediante los niveles de servicio, ¿no? Que ya el manual de conservación los define como límites admisibles, ¿no? Que se evalúan, que son indicadores que califican y cuantifican el estado de servicio de una vía y que normalmente se utilizan como límites admisibles, hasta los cuales pueden evolucionar la condición superficial, funcional y estructural y de seguridad, ¿no? Importante, los niveles de servicio son propios de cada vía y de cada contrato. ¿Y qué niveles de servicio tenemos? Los niveles de servicio individuales, que son los referidos a aspectos particulares del estado de la superficie de herradura, del estado de los drenajes, del estado de los elementos de seguridad vial. Y el famoso nivel de servicio global o nivel de servicio de contrato, ¿no? El cual es un porcentaje que se calcula para cada tramo y para toda la carretera en servicio que esté a cargo de un contratista conservador. Si hablamos de nivel de servicio individuales, bueno, hay muchos niveles de servicio individuales
y están definidos para cada elemento en la vía, ¿no? Calzada, berma, drenaje, puente, derecho de vía y seguridad vial. Pero todo, cuando uno evalúa los niveles de servicio individuales, todo ello nos va a permitir calcular lo que les comentaba en la lámina anterior, el famoso nivel de servicio global del tramo o el nivel de servicio global de la concesión en este caso. No voy a entrar en detalle sobre qué niveles de servicio individuales se pueden o se tienen que evaluar en cada elemento. Si gustan pueden revisar, les invito a revisar la presentación anterior que está colgada en el canal de ASI en YouTube. Pero sí me gustaría comentar esto, ¿no? Para calcular el nivel de servicio del tramo, el nivel de servicio global, hoy en día, si no son todos los contratos, en gran parte de ellos consideran para calcular ese nivel de servicio global, solamente evaluar el 10% de la carretera. Es decir, si la carretera tiene 500 kilómetros, solamente evaluamos 50 kilómetros, y en ellos evaluamos si existen algún defecto en cada uno de los elementos que están ahí, ¿no? Y obviamente cada uno de los en cada uno de los elementos y en cada uno de los parámetros para cada uno de ellos. Entonces, me parece también importante y hacer hincapié en esto, ¿no? ¿Cómo deberían ser estos niveles de servicio? Que deberían ser simples y específicos, deberían ser medibles, ¿no? Deberían ser apropiados y alcanzables. También deberían ser realistas y finalmente deberían ser temporales. Esta característica hoy en día se está, o esta nomenclatura que hoy en día se está asociando a muchos KPI a nivel mundial, yo creo que es fundamental porque nos permite realmente hacer gestión en base a ello, ¿no? Si nosotros no tuvieran, mejor dicho, si los niveles de servicio no fueran SMART, tal cual, como lo dice ahí en sus siglas, no podríamos realizar una adecuada gestión. Entonces, todos estos, ¿qué efectos positivos generan, no? Lo que les comentaba, ¿no? Que cada vez existan menos discrepancias entre contratista y supervisor, porque como bien sabemos, en los contratos siempre están las dos partes, ¿no? Otro efecto positivo es que se establece el alcance de las actividades de intervención. O sea, yo puedo finalmente definir qué voy a proponer como intervención periódica en determinado tiempo o pasados determinados años. También se optimizan los recursos asignados a la conservación rutinaria y periódica. Obviamente esto es consecuencia de lo anterior. Y, como todos supondrán, todo esto permite hacer una verdadera gestión de infraestructura vial. O sea, esa es la importancia de que hoy en día en los contratos de conservación vial nosotros tengamos bien definido cómo deberían ser los niveles de servicio, ¿no? O mejor dicho, a eso deberíamos apuntar si es que hay algunos detalles que podrían ser punto de mejora. Entonces, entrando de lleno a lo que sería esta charla, en referencia a los factores críticos en la evaluación de niveles de servicio. Parto con esto, ¿no? ¿Qué es una evaluación? Definamos, ¿no? Una evaluación es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de algo en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. O sea, ¿y qué tipo de actividades se hacen en una evaluación? Si es que ya definimos en específico una evaluación de niveles de servicio. Bueno, principalmente la observación, una medición, se hace una cuantificación de los daños o efectos que encontramos en la carretera y en todos los elementos de la carretera, hacemos una anotación o registro y obviamente también es importante un registro fotográfico. Entonces, el diagrama que sigue a continuación lo tengo que precisar, es de elaboración propia y en base a la experiencia que he tenido en todas las etapas de los proyectos en los que he participado, tanto como ejecutor, supervisor o consultor también, he querido bosquejar que los factores o aspectos críticos clave para una evaluación de niveles de servicio, para garantizar el éxito de una evaluación de niveles de servicio, los he catalogado en estos aspectos, ¿no? En estos grupos. Primero, todo lo que está referido al alcance de la evaluación de los niveles de servicio, al tiempo, ¿no? También a los recursos que uno emplea durante la evaluación de los niveles de servicio, al entorno de la vía en sí, dónde es que yo voy a realizar la evaluación,
a todos los aspectos de seguridad que tenemos que guardar durante esa evaluación, y también en el tema del costo, ¿no? Entonces, los he agrupado de esta forma y conforme pasen las láminas vamos a ir desarrollando cuestionamiento tras cuestionamiento sobre qué es qué preguntas deberíamos hacernos para poder estimar o lograr ese éxito cuando yo evalúe los niveles de servicio. Entonces, respecto al alcance, partimos por ahí. Entonces, lo primero que, o mejor dicho, lo primero que nos vamos a, si nos dicen, si nos ponemos en los zapatos de un evaluador, sea contratista, supervisor, empresa consultora, el lugar en donde le toque estar y nos dicen, tenemos que hacer una evaluación de niveles de servicio de esta carretera, de estos 100 kilómetros. Entonces, parto por definir el alcance. Entonces, ¿qué preguntas me haría? ¿Dónde vamos a realizar la evaluación de los niveles de servicio? ¿Qué elementos y parámetros vamos a evaluar? ¿Cuál es el propósito de la evaluación de niveles de servicio que vamos a hacer en esa carretera? ¿Cuáles son las referencias normativas y aspectos contractuales que debo tener en cuenta para hacer esa evaluación, ¿no? ¿Y cuál es el tipo de evaluación que vamos a realizar? Entonces, cada uno de estos cuestionamientos tienen a su vez muchos aspectos importantes, y cito uno a uno. Entonces, ante la pregunta, ¿dónde vamos a realizar la evaluación de niveles de servicio? Viene el siguiente cuestionamiento. Nosotros siempre en una carretera vamos a tener un inventario vial, correcto. Entonces, lo primero que tocaría hacer es definir si se va a evaluar solo las estructuras viales registradas de cada elemento que figuran en el inventario vial. Esta podría ser un cuestionamiento que podría decirse que es obvio, pero tal vez no sea tanto así. ¿Por qué? Porque también viene otra pregunta. Definir si se valoran todas las estructuras que no figuren en el inventario. ¿Por qué? Porque quienes que estamos en el rubro sabemos que los inventarios, aunque deberían ser actualizados mínimo anualmente, no se hacen y a veces se retiran y se incorporan nuevas estructuras o nuevos tipos de superficie de rodadura. Entonces, tocará definir si se valoran todas las estructuras que inclusive no figuren en el inventario. Y tocará definir también si se valorará solo la infraestructura visible desde la carretera, o sea, de la rasante, o todos los elementos. Es decir, si también tengo que definir si también tengo que evaluar cuneta de coronación, subdrenes, la subestructura de los puentes. Repito, tal vez muchas de las preguntas que vamos a ver a continuación parecen obvias y parecen del común de un día común en nuestro trabajo, pero créanme que si no definimos claramente desde el inicio de este proyecto, porque yo lo llamaré así a lo largo de la exposición de este proyecto, que es la evaluación de los niveles de servicio, créanme que no vamos a cumplir con las expectativas del proyecto. Algo que para mí puede ser obvio, en que si yo te contrato o yo te digo a ti, y tú eres mi liderado y te digo, tienes que ir a evaluar los niveles de servicio en estos 10 kilómetros, y si para mí es claro que tú inclusive vas a evaluar las cunetas de coordinación, pero mi liderado o el subcontratista piensa que no, porque simplemente no puede llegar ahí y porque no te preguntó, finalmente puede terminar en muchos contratiempos, ¿no? Más, obviamente, como parte del alcance, la pregunta que tocaría hacer es qué elementos y parámetros vamos a evaluar, ¿no? En el pavimento. Voy a evaluar en el pavimento. ¿Qué voy a evaluar? ¿La berma o la calzada? O ambas. Voy a evaluar el IRI, voy a voy a hacer una deflectometría, voy a evaluar fricción. ¿Qué evalúo? Voy a cuantificar huecos, abollamiento de nivel berma calzada. En drenaje, ¿no? A nivel de alcantarillas, badenes, cunetas, pontones, zanjas de coronación, voy a evaluar si hay obstrucción a libre escurrimiento hidráulico, si hay huecos, si hay fisuras, asentamientos. Y cito, ¿no? Estos son solamente algunos parámetros que se evalúan, no son todos los que, porque además todos los contratos, como bien decía la definición, son propios en cada contrato. Son algunos ejemplos que he querido citar porque, vuelvo a repetir, ¿no? Aunque parezca obvio, parte del alcance, cuando uno parte con una evaluación de niveles de servicios que tiene que definir qué parámetro y de qué elemento es el que voy a evaluar.
Bueno, en tema de seguridad vial, ¿no? Si voy a evaluar guardavías, barreras, delineadores, la señalización horizontal, la vertical, ¿y qué evaluaría? Por ejemplo, la retroreflectividad, el deterioro, ¿necesito o no necesito el contraste? Entonces, a nivel de puentes, las juntas, el tablero, igual, ¿no? ¿Qué tipo de efectos? El nivel de derecho, en tema de derecho de vía, si voy a evaluar si existen propagandas, cuantificar, medir, si existen resaltos artesanales, qué sé yo. Entonces, en este nivel, eh, parece algo, repito, parece algo que podría estar implícito cuando alguien determina o indica o encomienda una labor de evaluar los niveles de servicio a alguien o a una empresa, pero tiene que estar claro qué tengo que evaluar en cada elemento, ¿no? Entonces, solamente por poner un ejemplo, si tengo que evaluar puentes y el cliente me está diciendo, no me aclara finalmente qué parte del puente, entonces se debería sobreentender qué es todo. ¿Y qué pasa si si es un puente en la zona amazónica, por ejemplo, en donde siempre hay agua en el cauce? ¿Cómo voy a evaluar la subestructura? ¿Cómo voy a evaluar si existe corrosión en el acero? Ojo con eso, porque voy a colgar andamios metálicos, voy a hacer una evaluación con dron, no sé, o sea, son cuestionamientos que tenemos que definir como parte del alcance, ¿no? También como parte del alcance hay que responder esta pregunta: ¿cuál es el propósito de esta evaluación? No todas las evaluaciones tienen que ser iguales. Principalmente tenemos que plantear esto: ¿por qué realizamos la evaluación de los niveles de servicio? Podría ser que la estamos realizando, queremos que un tercero la realice o el supervisor la realice para obtener información, si es que soy el contratista. La puedo hacer para obtener información, para elaborar las programaciones de mantenimiento rutinarios semanales, mensuales o trimestrales. También la puedo hacer para elaborar planes de conservación anual o el inicial que generalmente se piden este tipo de contratos. También puedo hacer una evaluación de nivel de servicio para elaborar informes técnicos que tengan como fin proponer las intervenciones periódicas en algún elemento de la vía: calzada, seguridad vial, puentes. Y obviamente también se puede hacer una evaluación, puede tener como propósito evaluar el cumplimiento contractual y sustentar el pago, obviamente por el servicio que uno como contratista viene dando, sustentar el pago ante el cliente. Entonces, ¿por qué todas las evaluaciones de niveles de servicio tendrían que ser igual? ¿Por qué todas tendrían que tener el mismo alcance, todo el propósito? Entonces, hay muchos aspectos que se tienen que considerar desde el inicio y definir, ¿no? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Con cuál es el objetivo de esta evaluación? También, muy importante, o sea, ¿cuáles van a ser las referencias normativas o contractuales que voy a utilizar durante esta evaluación? Diría un amigo que se desarrolló durante muchos años en este tema de concesiones y contratos de conservación. Hoy en día, como decía hace un momento, cada contrato es diferente, ¿no? Entonces, hoy en día lo que verdaderamente manda en cada contrato, valga la redundancia, es específicamente lo que está en los TDR, lo que está en el contrato de conservación. O sea, el supervisor me va a medir en base a lo que está estipulado ahí. Sin embargo, en Perú tenemos que, por ejemplo, existe el manual, como lo veíamos láminas atrás, el manual de carreteras de conservación vial, el manual de suelos, geología, geotecnia y pavimentos, el manual de inventario viales, son todos los que vimos hace un momento. Entonces, ¿por qué hago este hincapié? Porque, y también lo comentaba en la presentación anterior, ¿no? Hay contratos que tienen niveles de servicio, parámetros o índices que no necesariamente conversan o son coherentes con lo que se ha venido indicando o escribiendo en cada uno de estos manuales que, como vemos, tienen fecha de algunos de 2018, 2014, 2016. Y si solo hablamos de concesiones viales, la última se adjudicó en 2014. Entonces, se debería sobreentender que todos los procesos mejor dicho, todas las licitaciones de contratos por gestión de los niveles de servicio del 2014 en adelante han tenido en cuenta todos estos parámetros. Pero siempre hay sus detalles que hay que evaluar y considerar caso a caso, ¿no? Entonces, esto también forma parte del alcance.
cuáles son mis reglas de juego, diría, ¿no? Sobre cómo te voy a evaluar. O sea, y también tendríamos que definir, o sea, cuál es el tipo de evaluación que voy a realizar. Es una evaluación interna que estoy realizando yo como contratista para saber cómo estoy, cómo está mi gestión, que interna, si es interna, puede ser una programada, o puede ser una no programada, en la que cualquier ingeniero, de repente el gerente vial, va y hace una evaluación acompañada de algunos técnicos, simplemente para tener una idea de cómo se vienen dando las labores de conservación. Pero también podría ser una evaluación externa, que es la que hace el supervisor, el cliente o también a través de una empresa subcontratista, ¿no? Entonces, muchas veces en este tipo de contratos la evaluación externa es acompañada por el contratista. Entonces, yo creo que todos podemos sobreentender que no es lo mismo el criterio que uno utilice, uno como contratista, cuando haga la evaluación de los niveles de servicio, que si la hago yo solo, tal vez con un ojo más benevolente, que si cuando venga el supervisor, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de evaluación de niveles de servicio que hay que tener en cuenta. Y obviamente una evaluación externa también a su vez puede ser programada o inopinada, ¿no? Como lo permiten los contratos hoy en día. Entonces, si pasamos al siguiente gran aspecto que yo le he terminado, que está relacionado al tiempo, entonces surgen nuevos cuestionamientos, ¿no? ¿Cómo se va a realizar la evaluación, no? ¿Existe un plazo mínimo o máximo para desarrollar esa evaluación? ¿Cuál es la frecuencia o ubicación de la evaluación en cada parámetro a lo largo de la carretera, ¿no? ¿Y cuál es el plazo para una posible afiliación de recursos para poder realizar esos trabajos? Entonces, si hablamos de cómo se realizará la evaluación, esto está ligado básicamente al modo, ¿no? O sea, ¿cómo la vamos a hacer esa evaluación? Meramente visual, va a ser cualitativa, va a ser cuantitativa, me interesa saber, tener una referencia de cuántos huecos hay, cuántos hundimientos, cuántos abollamientos en calzada, cuántas alcantarillas tienen problemas en las descargas tal vez, o voy a hacer una evaluación cuantitativa en la cual también voy a necesitar medir esos defectos. O sea, y por eso les puse ese ejemplo que está aquí, que pudiéramos tener algunas carreteras con muchos daños, otros con menos daños a nivel de densidad, y no necesariamente lo mismo, no podemos tener fisuras, piel de cocodrilo, más allá hundimientos, qué sé yo. Entonces, ¿cómo es eso? Si voy a levantar todo a nivel de detalle, o estoy haciendo una evaluación solamente para calcular el nivel de servicio global, en la que nosotros determinamos cuántos hectómetros son defectuosos. Entonces, eso también es importante porque, repito, lo que para uno puede ser obvio, para lo otro puede ser no puede ser, no necesariamente es así, ¿no? Cuando le presente la información, diga, pero oye, pero no encuentro cuánto es la densidad de huecos, cuántas áreas en hundimientos, está incompleto esto, podría decir. Entonces, podría ser visual o podría ser con equipos también, ¿no? Y con equipos puedo hacer una evaluación por parámetros. Si en una pasada con un equipo puedo medir el IRI, en otro equipo con otro equipo puedo medir el abollamiento, con otro equipo mido la deflectometría, ¿no? O pudiera ser que a nivel de equipos contrate o subcontrate una empresa que tenga un equipo que puede evaluar muchos parámetros de estos funcionales principalmente, en un solo recorrido, ¿no? Sé que esto obviamente no nos suena tan común en Perú, de repente en otros países sí, pero yo creo que poco a poco se va a ir insertando en este mercado de los contratos de conservación. Entonces, otra pregunta sería, ¿no? Lo que decía, ¿existe un plazo mínimo o máximo para la evaluación? Entonces, podría ser que cuando uno empieza a hacer la evaluación diga, no, mira, no tengo restricción, mi plazo es abierto, me puedo demorar una semana, 2, 3, el mes completo, ¿sí? O tal vez te digan, no, tienes que ser propuesto por ti, equipo de trabajo interno que es de la empresa o del contratista, o por ti, subcontratista que estoy queriendo llamar para hacer ese trabajo. O también puede haber un plazo límite en el que se proponga, en que el cliente, el que quiere que realicen esos servicios en su carretera, le diga, mira,
equipo de trabajo, mira a su contratista, yo te doy 30 días para terminar. Y tú ves cómo te programas, cómo mueves todos tus recursos y lo realizas en ese tiempo. Entonces, definitivamente cuando uno plantea este proyecto de evaluar niveles de servicio, el tiempo es uno de los factores que tiene que ser muy evaluado detenidamente, ¿no? O sea, no solamente decir yo propongo y lo voy a hacer en tal tiempo, sino siempre tenemos que estar consultando si es que hay alguna restricción, incluso porque a veces estas evaluaciones de niveles de servicio se presentan, hay una obligación contractual para presentarla al supervisor, al regulador, ¿no? Y obviamente, si a menor tiempo, más recursos, más costo, que también lo veremos adelante. Entonces, ¿qué es lo que determina también de que cuánto me demoro yo haciendo una evaluación de niveles de servicio? La frecuencia y ubicación, ¿no? ¿Qué tanto, cuál es el distanciamiento en la que yo voy a evaluar? Voy a evaluar cada 20 metros, cada 50, 100 metros, 500 metros, 1 kilómetro, por ejemplo, ¿no? La retroreflectividad de las marcas, ¿cada cuánto la debería evaluar? O el IRI, ¿cada cuánto deberíamos registrar los valores? ¿Cada 20 metros, 50 metros? Esto está enlazado al tema de la referencia normativa, ¿no? Obviamente, todos, y aprovecho a comentarlo, ¿no? Todos estos aspectos que estoy comentando, que son críticos durante una evaluación de nivel de servicio, en el antes, el durante y el después, todos están relacionados y vamos a ver que muchos de ellos guardan o están inclusive, diríase, están prácticamente compartidos en más de un alcance en el que yo les he agrupado. Principalmente porque esto, como les comento, es de una elaboración propia, que a mi criterio y con la experiencia que tengo lo he ido plasmando, ¿no? Entonces decía, ¿cuál es la frecuencia, ubicación para esta evaluación? Bueno, el distanciamiento, la ubicación, puede ser que yo pide evaluar o designe hacer la evaluación en cada carril, que me determine en cada huella de cada carril, si voy a pedir que hagan la evaluación del carril completo, ¿no? También lo que comentaba antes, ¿no? Si voy a pedir que evalúen los niveles de servicio, tal como me manda el contrato, solamente en el 10%, o quiero que me evalúen toda la carretera para saber cómo estoy realmente, ¿no? Lo que comentaba en la presentación anterior, de que ese 10%, hay muchos de los que están en este rubro, tal vez comparte mi opinión en que, o inclusive, probablemente si uno lo lleva ya a lo traslada al efecto o de lo que percibe el usuario, evaluar el 10% en un tramo podría terminar siendo corto, ¿no? Para realmente medir la gestión completa de un corredor vial, pero finalmente también tenemos que entender esto, ¿no? O sea, si evaluáramos más 20, 30, 40 o hasta el 100%, el supervisor mismo tendría que tener más recursos, lo cual obviamente no está presupuestado generalmente en estos contratos de conservación. Bien. Lo que les comentaba, ¿no existe un plazo mínimo o máximo para la evaluación? Bueno, esto es lo que conversábamos hace un momento, va a depender de lo que indique el cliente, básicamente, o si es que uno lo está proponiendo, ¿no? Otros factores, yo los he englobado en un capítulo que le he llamado el entorno de la vía, ¿no? Y a qué están relacionados, ¿no? Entonces, aquí, perdón, disculpen, aquí debería indicar recursos, ¿no? Había un error. Entonces, a lo que son recursos, se plasmarían las siguientes interrogantes cuando uno va a partir a hacer la evaluación, ¿no? ¿Qué equipos se necesitan o vamos a necesitar para hacer la evaluación? ¿Qué tipo de personal se va a encargar de hacer los trabajos? ¿Cuál es la disponibilidad de esos equipos y el personal? ¿Cuál es el grado de capacitación del personal, no? Hablamos del primer cuestionamiento, ¿qué equipos se van a necesitar para la evaluación? Pues que tengo que hacer la identificación de qué requisitos. Bueno, del cliente, hay nuevos requerimientos por el tema del COVID, tal vez, que ya no puedo llevar tantos pasajeros en una camioneta o en una combi, me va a involucrar más recursos, más costo. ¿Cuáles son los requerimientos del contrato de conservación? También, si es que me define que algunos parámetros se tienen que medir con equipo. También, ¿por qué no? Porque esto pasa, hay requerimientos específicos a veces del supervisor, que bueno, se conversan con el contratista y se llegan a unos acuerdos. Lo que hace también definir los requisitos es el grado de precisión, ¿no? de esos equipos.
Y obviamente también la velocidad de medición a la que pueden medir equipos tales como los perfilómetros láser que miden en este caso el IRI, y que, si mal no me equivoco, los mismos, los que han fabricado esos equipos recomiendan una velocidad de operación para obtener resultados más certeros, ¿no? Y también, ¿por qué no? Depende, para poder definir qué equipo voy a necesitar para esa evaluación, necesito identificar en dónde voy a hacer la evaluación, ¿no? Entonces, esos equipos. Ahora, ¿qué tipo de personal se va a encargar de los trabajos? Pues tengo que definir el nivel de estudios y experiencia, ¿no? ¿Vamos a requerir solo ingenieros civiles o industriales también, o mecánicos o otras ingenierías? ¿Vamos a requerir técnicos, por ejemplo, topógrafos, mecánicos para el tema del mantenimiento de los equipos? También vamos a requerir ayudantes o peones para las labores de apoyo, no sé, mediciones, registro, para que nos ayuden con las fotografías. Vamos a requerir también si es que estamos contratando a una empresa, por ejemplo, si es que para que ese personal, sean cualquiera de los que he mencionado y tengan determinados años de experiencia, o además de todo eso, si es que el cliente, más allá de los requisitos del contrato de conservación, pone algunos requisitos más específicos, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, porque a veces lo que se piensa es que con el recurso que tengo, sea a nivel interno como contratista o pensando como consultor que realice o especializado en este tipo de evaluaciones, podría ser que con el recurso que tengo, recurso humano, puedo hacer todo, y a veces no siempre es así, ¿no? Entonces se pueden dar muchos contratiempos si es que no se toman esos factores en cuenta durante la afiliación incluso. Entonces, obviamente también hay que evaluar cuál es la disponibilidad de esos equipos, ¿no? Y del personal. Lo mismo, hay que identificar qué requisitos están pidiendo, ¿no? Hay que ver dónde están ubicados ese personal y esos equipos que voy a necesitar para la evaluación. Hay que revisar cuál es la planificación y programa de trabajo de eso mismo, de esos recursos, para poder optimizarlo, ¿no? Hay que prever y eso me ha pasado también, y seguramente les ha pasado mucho, hay que prever contingencias que pueden generar retrasos de mediciones en los proyectos, ¿no? Y algunas de estas contingencias, y lo vamos a ver más adelante, también pueden ser emergencias viales, algún tema de falla en algunos equipos, que hay que traer repuestos, qué sé yo, o inclusive el personal se enfermó, ¿no? Hay que tener en cuenta para este tema de la disponibilidad que efectivamente se le haga un mantenimiento preventivo a los equipos, ¿no? Y cuando toque, también hacerle que el mantenimiento correctivo sea oportuno, ¿no? Hay que evaluar lo que comentaba, ¿no? La logística para el tema de los traslados, de los repuestos. O sea, me tocó también participar en un proyecto donde no había ese repuesto que necesitaba el equipo y le tenían que importar, y demoró casi 15 días. Y estábamos contra el plazo de la entrega, lo que era al supervisor. Entonces, cuando uno va a hacer una evaluación de niveles de servicio, tiene que evaluar todos esos detalles, ¿no? La recarga de las baterías de los equipos, porque los equipos no pueden, generalmente, pues, ¿qué hacen? ¿No? Andan con su inversor de corriente y todo, pero no siempre esa energía es suficiente. O en el caso, por ejemplo, si es que voy a evaluar algunas estructuras con dron, cuánta batería voy a tener, porque el dron me graba en alta resolución, no sé, 15, 20 minutos, entonces son factores a tener en cuenta, ¿no? La calibración vigente de los equipos, y cuando digo vigente también está relacionado con el tema de un requerimiento del contratista o del supervisor, ¿no? Entonces, hay un punto que yo he sacado aparte, más allá de la experiencia y todo, que considero fundamental, es cuál es el grado de capacitación del personal, ¿no? El tema de capacitación es algo que no se tiene que dejar por supuesto, o pensar que todas las personas que vamos a contratar lo tienen, no tienen ese grado de conocimiento, de expertise. Entonces, y por eso cito esto, ¿no? Años de experiencia en carretera no necesariamente significan estar capacitados para realizar evaluaciones de niveles de servicio, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay muchos pormenores, y como repito, la evaluación de niveles de servicio es un proyecto como tal. Entonces, si no conocemos o queremos suponer de que cualquier, y sin desmerecer obviamente a cualquier profesional que se involucre en el tema de carreteras,
de quién va a estar a cargo, por ejemplo, gestionando o liderando ese proyecto de evaluación de niveles de servicio. No hay que tener cuidado. La capacitación constante del personal profesional y técnico para evaluación para la evaluación en temas como, por ejemplo, la identificación, medición y registro de defectos. No sé si les habrá pasado ya, pero en algunos proyectos donde me tocó participar, se estructuró en equipo para hacer un levantamiento completo visual del pavimento, por ejemplo. Entonces, se identificaron 3 personas, se capacitaron, 3, 4 personas, y se lanzaron a evaluar todos los kilómetros, los 50 kilómetros de un tramo. Pero por temas de salud y temas, y otros temas, se tuvieron que cambiar o reemplazar dos de esas 3 personas. Entonces, lo que pasó es que esas personas no recibieron una capacitación adecuada o no tenían el nivel de la expertise adecuada, y cuando obtuvimos, y no se alertó, y obtuvimos un resultado de la evaluación de los primeros 5 o 10 kilómetros, nos dimos cuenta que efectivamente no tenían el mismo criterio para determinar si es que una fisura era de severidad baja o si es que una fisura era de severidad media, o si es que estos eran fisuras aisladas o era una piel de cocodrilo. Entonces, no tenemos por qué sesgar ese tema de la capacitación. O sea, hay que capacitar a la gente en las problemáticas y diversas patologías que existen en elementos de la infraestructura vial, ¿no? Hay que identificar, también capacitarlos en saber identificar el tipo de materiales que se encuentran instalados o colocados en la infraestructura vial. Por ejemplo, si hablamos a nivel de señalización, si es una señalización, una señalización vertical, que sepan evaluar si es una lámina tipo grave ingeniería o alta intensidad prismática, si están evaluando barreras de contención o simplemente son guardavías, si son el tema de las tachas, el tipo, algo que parece simple, pero no siempre es así, ¿no? ¿Qué tipo de superficie estoy evaluando? ¿Un micropavimento, una mezcla asfáltica en caliente, en frío? Qué sé yo, o sea, resumo, ¿no? El tema de la capacitación para una evaluación de niveles de servicio, yo creo que debería ser constante, incluso, no confiarnos en que se dé al inicio. Y también, obvio, ¿no? O sea, saber identificar el tipo de estructuras en cada elemento de la calzada, en el drenaje, y etcétera, ¿no? Si hablamos ahora sí del entorno de la vía, ¿no? O sea, la vía, que uno de los cuestionamientos con los que partiríamos es, o tenemos que tener en cuenta, es que si la vía que vamos a evaluar atraviesa zonas urbanas o centros poblados, o cuáles son las condiciones climáticas durante esa evaluación, ¿no? ¿Cómo está el clima en la carretera que voy a evaluar, o en el tramo que voy a evaluar, y cuáles son las características de esa vía que me tengo que evaluar, ¿no? No puedo yo hacer una estimación simplemente desde oficina, de gabinete, pensando en que, mira, ¿cuánto me demoré evaluando 30 kilómetros en esta carretera, en la carretera de costa? No sé, me demoré tanto con este alcance, presenté mi informe en tales tiempos y listo. No puedo yo simplemente agarrar y considerar esos mismos criterios de una evaluación ahí, que si una evaluación que voy a hacer en una carretera como lo vamos a ver, de determinadas características donde el entorno es muy crítico, ¿no? O si existen condiciones particulares, o sea, si en esa carretera existen sectores inestables, generalmente ocurren emergencias viales, o si nos encontramos con accidentes, ¿no? Entonces, nos referimos a cuáles son las condiciones climáticas durante la evaluación. Bueno, el tema del clima es una restricción, siempre es una restricción para el tema de cualquier evaluación que hagamos, sea visual o con equipos, ¿no? Hay equipos que el mismo fabricante te dicen que tú deberías evaluar el pavimento a tal temperatura o entre tal rango. Hay que tener en cuenta el tema de la velocidad del viento a veces, ¿no? El tema, si es que hay precipitaciones, probablemente pues, se pueda trabajar tanto con equipo como a nivel visual desde un tema, con una lluvia leve, pero si así tenemos lluvias torrenciales o granizo, ya va a ser complicado. El tema de la neblina también, ¿no? O sea, parece mentira, pero a veces ese factor no se toma en cuenta, y hay sectores en los que durante un mes o 2 meses la neblina es constante. Entonces, ¿cómo vamos a enviar a nuestro personal, a nuestro equipo, a hacer una evaluación en lugares con neblina? Entonces, si uno no lo toma en cuenta, finalmente puede llegar a incumplir el alcance de un contrato si es que no determinó que podían haber estos sectores, o si es que no lo consideró como un factor ajeno al trabajo de cada uno, ¿no?
¿Cuáles son las características de la vía a evaluar? Bueno, hay que identificar el tipo de vía, ¿no? A nivel de geometría, bueno, si vamos a evaluar, no es lo mismo evaluar una carretera a nivel de terraplén, a nivel si es media ladera, o si también es una zona de corte cerrado. No es lo mismo evaluar una carretera que una autopista, ¿no? Vamos a poder hacer un cierre o no, incluso por el tema de la orografía, ¿no? Si es plano, si es una carretera con mucho ondulamiento, si es accidentado, escarpado, o sea, y esto está ligado al rendimiento, lo que aparece ahí, ¿no? O sea, no puedo pretender que voy a tener el mismo ritmo de una evaluación de niveles de servicio en una carretera plana o llana, o en una carretera que en una autopista, o que en un sector donde la carretera va en ascenso y además es un terreno muy accidentado. Entonces, eso es un aspecto importante a tener en cuenta. También hay que evaluar si la vía que nos toca evaluar atraviesa zonas urbanas o centros poblados. ¿Por qué? Porque eso sí o sí nos van a generar una restricción el tema de tráfico, ¿no? Si tengo que identificar si es una vía de una o dos calzadas y si tiene uno o dos carriles, si tenemos zonas próximas a semáforos y givas por el tema de la velocidad mínima que a veces tienen que tener los equipos, o porque simplemente hay horas punta en las que el personal no puede ingresar a evaluar esa calzada, esa berma por un tema por un riesgo, ¿no? O también porque a veces hay construcciones o invasiones en el derecho de vía que piden una incorrecta evaluación. Por ejemplo, tenemos por poner un ejemplo, un centro comercial, una ferretería o un centro de abastecimiento de canteras donde entran y salen vehículos pesados que finalmente no permiten, al menos con un aspecto de seguridad, evaluar correctamente una carretera, ¿no? Si hay constante tránsito y cruce de peatones, carretas, motos, ¿no? Lo que comentaba en las zonas comerciales, y hay que evaluar si por ese tema del tráfico nos va a tocar hacer una evaluación durante el día o mejor durante la noche en donde no se genere un riesgo para el personal. Y obviamente hacer una evaluación si es que por todas esas condiciones que he comentado en este punto y tal vez muchas ligadas a otras anteriores, va a ser necesario realizar cierre de un carril de calzada o por lo menos señalizar la berma, ¿no? Para poder, cuando uno va evaluando casos de señalización horizontal. El otro tema es identificar si existen condiciones particulares, ¿no? O sea, si hay sectores inestables o algo, o fenómenos similares, ¿no? Entonces hay que identificar si hay fenómenos por causas naturales antrópicos, lo que les comentaba. O sea, hay carreteras en donde tenemos sectores colapsados, en donde hay hundimientos. ¿Cómo voy a evaluar esos sectores? ¿Están dentro del alcance o no están dentro del alcance? ¿O los tengo que saltar? Y eso ya está definido por el contratante o está acordado con el supervisor, ¿no? En el caso de emergencias viales, ¿qué pasa? Y como el de la foto, ¿no? Me encontraba haciendo la evaluación y quedó parado el equipo durante unas horas, no pude avanzar. Obviamente no solamente tú que estás haciendo la evaluación, sino todo el tráfico que viene, todos los usuarios. Y esto impacta en el cronograma, en el plazo y todo lo demás. Y obviamente hay que tener cuidado por los equipos, ¿no? Cuando los equipos pasen por alguna zona como esta. También a veces hay accidentes de tránsito, derrames de combustible, auxilios mecánicos, son diversos factores que cuando uno va a evaluar, no simplemente tiene que hacer un salto de estos sectores, entre comillas, y decir y pretender que nuestro cliente o el que nos está haciendo o el que nos está movilizando para hacer ese trabajo lo va a entender así, ¿no? Probablemente se acuerden que pasado la emergencia o pasado la limpieza o pasado solucionado este problema, tengamos que regresar a hacer la evaluación en esos sectores. Ese es yo no sé si lo llamaría retrabajo, pero sí me genera un mayor tiempo el que yo tenía pensado estar movilizado en el proyecto, tal vez. ¿Y qué aspecto de seguridad es bueno tener en cuenta, ¿no? O sea, hay que definir qué requisitos de seguridad para el trabajo, para los trabajadores, para los equipos, ¿no? Si tenemos accesibilidad o no en los elementos que vamos a evaluar, en la calzada, en los puentes, en las alcantarillas, y si tenemos un plan de contingencia ante cualquier eventualidad, ¿no? Entonces, si hablamos de requisitos de seguridad para el trabajo, tenemos lo mismo, tenemos que identificar requerimientos. Tenemos políticas internas de seguridad en el trabajo que nos definen cómo, cuándo y dónde hacer y en qué momento sí se pueden realizar los trabajos. También podría ser que tenemos unas políticas internas, pero existen unos requisitos que también nos entrega un supervisor o un cliente, ¿no? Tenemos que definir qué equipos de protección de personal vamos a usar, qué equipos de protección colectiva, lo que decía, a veces sí es necesario cerrar un carril,
o hacer señalización en berma. Y es que hay trabajos riesgosos que a veces este punto no se toma en cuenta y me ha tocado mucho ver eso. Tenemos que gestionar permisos de trabajo de riesgo, ¿no? O también permisos para trabajos en altura. Tenemos que tener gente capacitada para hacer trabajos en altura. No cualquier persona puede estar expuesta a esos riesgos porque puede terminar en un accidente inclusive hasta fatal, ¿no? Y estos factores a veces te generan más tiempo porque tienen que aprobarse ciertos protocolos y además se tienen que movilizar ciertas estructuras, ciertos elementos y eso a veces incluso no se tiene en cuenta para el presupuesto que uno hace de esos trabajos, ¿no? Ahora, ligado a eso está el tema de la accesibilidad, ¿no? O sea, voy a evaluar los elementos a nivel de la vía, también voy a tener problemas para evaluar las estructuras en el caso de las obras de arte por debajo, o voy a tener algún problema de poder acceder a todas las estructuras que están en la parte superior de la vía o en los taludes, llámese descargas, zanjas de drenaje, bajadas de agua, ¿cómo voy a evaluar los muros? Entonces, he aquí un detalle que está ligado también al alcance que comentaba, que muchas veces, como no están definidos los parámetros dentro de, por ejemplo, de drenaje, no está definido para evaluar el nivel de condición de un muro, entonces simplemente a veces eso se obvian, ¿no? Y por lo mismo que comentaba, todo tiene también que guardar relación con el tema del alcance. Y como no estaba definido, y como hay riesgo, a veces toda esa suma de factores pueden terminar generando una evaluación de niveles de servicio incompleta o deficiente, si lo queremos llamar, ¿no? Voy a tener problemas para evaluar la parte inferior de los puentes, lo que comentaba, ¿no? Y si es necesario identificar equipos de apoyo, no sé, escaleras, líneas de vida, cáncamos, ¿no? Drones, lo que les comentaba, ¿no? Pues no siempre voy a poder llegar a esas estructuras. Entonces, también, y para cerrar el tema de seguridad, hablemos del plan de contingencia. ¿Qué está asociado al plan de contingencia? Bueno, sea que lo hago yo, sea que lo hace el supervisor o una empresa contratista, se tiene que tener definida una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Si no tenemos claro cuáles son los riesgos a los que vamos a poner al personal o cada persona que está desarrollando esa actividad no tiene claro, pues en cualquier momento puede haber un accidente, ¿no? También tenemos que elaborar un MEDEVAC, que es básicamente un protocolo de evacuación y atención médica. Si en el caso existe un accidente, con alguna lesión grave, qué sé yo, cómo se le va a trasladar al centro de salud más cercano, a la posta, al hospital, no sé, ¿no? Entonces, ¿va a haber disponibilidad de equipos ante una emergencia o no? Eso es importante en ese plan de contingencia, porque lo que pasa también es que tú estructuras tus recursos, estructuras tu programa de evaluación y a veces con una combi movilizas equipos que están unos a 1 kilómetro, unos en un grupo en el kilómetro 0 y otros en el kilómetro 1. Entonces, ¿dónde va a estar la combi? Va a haber esa disponibilidad para que en cualquier emergencia se le llame, hay señal para poder movilizar en una emergencia un personal. Hay que tener en cuenta las políticas internas de seguridad en el trabajo, ¿no? Y esto es redundante, ¿no? Los requisitos propios de cada cliente y supervisor. Tú puedes tener todas tus políticas internas, pero un supervisor te puede decir, mira, yo quiero que además de eso tengas en cuenta esto por la seguridad de los trabajadores. Y obviamente también los CPP, ¿no? Y para cerrar ese compendio de aspectos o factores críticos que he agrupado, y el último aspecto que estoy mencionando aquí es el costo. Bueno, y para el costo, obviamente, ¿no? Sería la pregunta es, ¿cuál es el presupuesto que está asignado a las evaluaciones, sea por parte del contratista o del supervisor, ¿no? Si tengo que definir si las mediciones se van a hacer de forma manual o con equipo, y si, obviamente, si se va a definir si se realiza con personal propio, se subcontrata, ¿no? Entonces, si hablamos del presupuesto asignado, tenemos que definir cuáles son esas restricciones presupuestales. O tener claro, en proyectos existe un presupuesto anual asignado fijo que está para evaluar los niveles de servicio. Hay otros proyectos en que anualmente o trimestralmente se tienen que hacer requerimientos de aprobación de esos presupuestos para poder hacer las evaluaciones, y esto generalmente lo hacen las gerencias. Y viene una pregunta que creo que en algún momento en muchos proyectos viales los gerentes le han hecho, ¿no? ¿Y por qué vas a evaluar ese nivel, ese o tal cual o nivel de servicio? ¿Es realmente necesario? Van a preguntar. ¿Tengo que costear realmente eso?
¿es una obligación contractual? Esta es la pregunta que muchas veces se tiende a hacer, ¿no? Y la respuesta es casi automática, pero si no es una obligación contractual, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a gastar? Bueno, parece una mentalidad un poco retrógrada, pero se tiene, ¿no? Aún, o sea, por ejemplo, si el nivel de si a mí solamente me piden medir el IRI de manera trimestral o anual, y no me piden evaluar las defecciones porque no es un nivel de servicio catalogado en mi contrato, ¿por qué lo voy a evaluar anualmente? Si el cliente, el especialista, qué sé yo, el que está haciendo la gestión de pavimentos me sugiere que lo puede evaluar cada 2 o 3 años. Entonces, obviamente eso va a depender del costo, de cuánto costo hay asignado, ¿no? ¿Existen los equipos necesarios en el mercado, en este caso en el mercado nacional, o se deben importar? Y si esa importación va a generar un sobrecosto, ese sobrecosto estaba como una contingencia en el presupuesto, ese es un aspecto que hay que considerar, ¿no? A veces, y esto no lo hago con una óptica mejor dicho, hay empresas en el mercado que proponen, solo por poner un ejemplo, hacer una evaluación completa con determinado, con un equipo, por ejemplo, en el que se le han acondicionado diversos elementos para evaluar al mismo tiempo el IRI, el abollamiento, la fricción, y también tienen no recuerdo el nombre exacto, pero tienen unos aditamentos especiales en los cuales van haciendo una grabación completa de todo el ancho de la calzada, y toda esa información se va levantando todo lo que encuentra, ¿no? Y eso luego se procesa en gabinete, y lo que evita eso obviamente es tener personal caminando en la vía y evaluando el pavimento. Entonces, básicamente a veces se ha tocado hablar, pero ¿por qué voy a hacerlo así si eso puede tener un costo alto? Y además ese equipo no está en Perú, yo tendría que importarlo. O sea, si bien es cierto, y es un tema de evaluar o poner sobre la balanza el tema del costo, el riesgo, el tiempo, el alcance, todo lo que conversamos hace un momento, es hasta dónde vamos a apostar por movilizar equipos como esos, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que cualquier retrabajo que tengamos que hacer en cualquiera de las etapas de una evaluación de niveles de servicio pudiera generar sobrecostos, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente nivel de sobrecosto porque tengo que volver a pasar o tengo que volver a caminar con todo el equipo por esa zona, sino porque además probablemente ese equipo de personas o ese equipo tenga que irse a evaluar, ya tenía programado irse a evaluar a otro lugar. Entonces, está haciendo retrasar no solamente este proyecto, sino el que sigue en cola, por decirlo así, ¿no? Entonces, el tema de medir de manera manual o con equipo, bueno, ya no lo he ido comentando a lo largo también de la charla, pero me parece importante también mostrar estos cuestionamientos, ¿no? ¿Es necesario hacerlo con un equipo especializado o se puede hacer de forma manual? Lo dije hace un momento, ¿no? Porque también podría haber una restricción presupuestal en eso, ¿no? Otra pregunta podría ser, ¿prefiero extender el plazo de la evaluación haciéndolo de forma manual en lugar de hacerlo con equipo? Puede hacer que se tenga movilizado el recurso y se diga, vamos a hacerlo mejor de forma manual. Lo puedo hacer con equipo, pero prefiero ahorrar y hacerlo de forma manual. Obviamente hay que tener en cuenta el grado de precisión que conversamos antes, ¿no? Y la pregunta que enlaza con el tema de los recursos es que finalmente también va a partir el tema de la decisión por un tema de que si tengo personal o capacitado o no. Y si somos conscientes que al hacerlo con personal no capacitado, puede ser que no logremos el objetivo de esa evaluación, como comentaba en el ejemplo hace un momento. Si es que ese personal no identificó bien los defectos y yo necesitaba esa información para proponer actividades de mantenimiento periódico, por ejemplo, voy a tener que hacer, o probablemente hacer la evaluación de nuevo, o si es que podría pasar, no es lo óptimo, pero, o podría trabajar con esa información, pero finalmente el alcance de intervención no va a elevar los niveles de servicio, que es lo que se espera con esas actividades, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta y la final a nivel de costes, lo que muchas veces se preguntan en un proyecto, ¿no? ¿Lo realizo yo o lo subcontrato? Entonces, ¿subcontratar es la única o mejor opción? O sea, ¿o cuál es el factor decisivo para la subcontratación? ¿Es porque no tengo los equipos especializados?
¿O es que el factor económico es lo más importante? Que a mí me cuesta 90.000, pero si su contrato me cuesta 80.000 y obtengo un ahorro. No sé, o es porque creo que no tengo el suficiente know-how para poder realizar esas actividades, tal vez, ¿no? Y como parte de todo eso, en ese proceso de evaluación tengo que hacer una correcta identificación y evaluación de posibles subcontratistas, ¿no? Entonces, todos los aspectos que de alguna manera, pues como les comentaba desde el inicio de la charla, son cuestionamientos que uno debe tener en cuenta cuando plasma hacer este proyecto, ¿no? De hacer una evaluación de niveles de servicio, muchas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Ahora, para el tema del monitoreo de los niveles de servicio, yo quiero hacer hincapié en esto. O sea, un monitoreo es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer seguimiento al proceso de un programa para lograr la consecución de unos objetivos y para guiar las decisiones de gestión. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente, ¿qué actividades se realizan durante el monitoreo? Bueno, como parte de todo lo que es un monitoreo de niveles de servicio, están las evaluaciones periódicas de los niveles de servicio. Está el análisis que se tiene que hacer con la información, el seguimiento, todos los comparativos que queramos hacer de todos los parámetros que evaluemos. Tenemos que hacer una proyección de cumplimiento de los niveles de servicio y también poder alertar si existen anomalías o si existen defectos que tengo que subsanar en el corto o mediano plazo. Entonces, como parte de las actividades, como particularmente lo enfoco yo, probablemente algunos tengan otros criterios, dentro del monitoreo está también inmersa como una de las actividades hacer una evaluación de los niveles de servicio, ¿no? Entonces, prácticamente partiríamos algo como esto, ¿no? O sea, yo hago la evaluación de los niveles de servicio, diversas evaluaciones de niveles de servicio, obviamente, no solamente una, con la periodicidad que se estime, que se requiera. Efectivamente hago un monitoreo de esos niveles de servicio, cómo se van comportando a lo largo del tiempo y todo esto que va a permitir, ¿no? Todo esto va a permitir mejorar este proceso de gestión de decisiones, porque si no, si simplemente nos dedicamos a medir niveles de servicio, inclusive hasta mensualmente y trimestralmente, y eso no se engloba dentro de todo un sistema de información, de seguimiento, monitoreo, finalmente esas decisiones no se van a tomar oportunamente, ¿no? Entonces, ¿por qué monitorear los niveles de servicio? Bien, como primer punto, yo había colocado, porque eso permite hacer una planificación y una programación de justamente esas evaluaciones de niveles de servicio. Y aquí cuando pongo recordar estos aspectos claves son todos los que comentamos anteriormente, ¿no? Porque va a permitir asignar los recursos para las labores de análisis, los comparativos, el manejo de base de datos. Lo decía, o sea, hacer monitoreo no es solamente evaluar, es mucho más que eso, ¿no? Con toda esa información vamos a poder programar a corto plazo las intervenciones para evitar esos incumplimientos de los niveles de servicio, lo que es por parte del contrato, no es lo que es a corto plazo, si lo queremos ver así. Pero también me va a servir para evaluar y programar las actividades de conservación a mediano y largo plazo, lo que forma parte ya de todo lo que denominamos siempre la gestión de infraestructura, ¿no? Obviamente, si seguimos en este ciclo, todo ello me va a permitir hacer una optimización, reasignación del presupuesto, tal vez a nivel de intervenciones rutinarias o periódicas en los elementos en la vía. Y finalmente va a permitir toda una gestión vial para incorporar mejoras en beneficio de los usuarios. O sea, si yo tengo mapeado los niveles, cómo se están comportando los niveles de servicio en cada periodo, cómo es que están evolucionando, puedo intervenir oportunamente en el corto plazo, puedo intervenir a largo plazo, a mediano y largo plazo, plasmo mi cronograma de intervenciones en mi plan anual de conservación, intervenciones en el año, en los próximos años tal vez. Y entonces, y si eso lo puedo optimizar, puedo volcarlo a una optimización de recursos, finalmente el gestor vial lo que va a tener es yo diría un input, una herramienta para justamente eso que ha podido optimizar, volcarlo a incorporar unas mejoras en beneficio del usuario, ¿no? Mejorar eso que optimicé por un lado, lo puedo yo volcar a algo que sea algún beneficio tangible para el usuario, ¿no?
Entonces, pensemos que cuando hablemos de monitoreo de niveles de servicio, que estos niveles de servicio son indicadores de gestión vial, ¿no? Y esto lo conversaba de manera un poco más detallada en la presentación anterior, pero finalmente monitorear de los niveles de servicio, que son esos indicadores indicadores de gestión vial, perdón, que permiten, ¿no?, garantizar el cumplimiento contractual, como le decía. Obviamente, el garantizar el cumplimiento contractual permite dar continuidad a los pagos al contratista y evitar multas. Permite generar y actualizar esos planes de conservación anual, ¿no? También establecer, controlar y modificar las frecuencias de las intervenciones rutinarias, porque puede ser que en las evaluaciones que estoy haciendo mensual o trimestralmente me esté dando cuenta que probablemente la frecuencia que determiné para la limpieza de guardavías o para el desbroce de la maleza o para los bacheos, la atención con fisuras no es necesariamente la más adecuada en ese periodo, en ese estadio. Entonces, me sirve para eso, para empezar a cambiar frecuencias, ¿no? Obviamente, para generar los planes de intervenciones periódicas, como lo comentaba con la lámina anterior, un efecto directo en el usuario es mitigar o disminuir el grado de accidentabilidad en la carretera, gestionar y distribuir la flota de equipo pesado para entender las emergencias también, y como veíamos, ¿no?, uno de los aspectos clave o factores críticos que se deben tener en cuenta para evaluar los niveles de servicio en cualquier carretera es que siempre mantengamos los estándares de sostenibilidad en el proyecto. O sea, siempre debemos velar por la seguridad de nuestros trabajadores, nuestro equipo. Entonces, tengamos en cuenta que siempre hay que tener un enfoque en lo que realmente importa y en lo que nos genera beneficios para el proyecto. Y repito, aunque sea redundante, ¿no?, y cuando hablo de beneficios, no solamente beneficios económicos para el contratista, sino beneficios para el usuario, ¿no? Entonces, si hablamos ya, para ya en breve pasar a las conclusiones, si hablamos ya de evaluar y monitorear niveles de servicio, los que estamos inmersos en este rubro de la infraestructura y la conservación vial, tenemos que entender, conceptuar y comprender de que todo este tema de la evaluación y los monitoreos del nivel de servicio se deben enmarcar de lo que comúnmente en los sistemas de gestión de calidad le llamamos en un sistema de mejora continua, ¿no? O sea, que nosotros planificamos todas las actividades como conversábamos al inicio, de todos los aspectos, el alcance, el costo, el tiempo, los recursos que tengo que tener en cuenta, lo planifico, lo ejecuto. Seguramente vamos a tener algunos inconvenientes o algunos temas no previstos. Justamente lo que hago luego es verificar si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, y luego en base a eso se toman acciones para mejorar, ¿no? O sea, se actúa. Y quiero citar un ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hago una evaluación en un tramo de una carretera, y si detecto que en ese kilómetro de la carretera hay X metros lineales de fisuras en pavimento y X metros cuadrados de bacheo que se tiene que realizar también a nivel de calzada, no puede quedar solamente esa información como a nivel de resultado de la evaluación, ¿no? Eso me tiene que servir como input para planificar luego mis actividades de mantenimiento rutinario, y que a su vez, como parte de todo un sistema de mejora continua, que es lo que se busca, bueno, ¿no?, muchos proyectos inclusive están certificados con la gestión de la calidad, con la ISO 9001. Entonces, el tema ahí es que principalmente esos proyectos, y sigo con el ejemplo, son los que, cuando esta actividad de mantenimiento vial forma parte del proceso del alcance de la certificación, es donde al concesionario o al contratista le piden, ok, tú has evaluado, identificaste todos los defectos, calculaste tu nivel de servicio global o de tu tramo, y bien, ¿qué haces con eso, no? Finalmente, o sea, eso tiene que pasar luego a otra área o al área que se encarga de eso, hacer toda la programación de las actividades, verificar que esa programación se haya cumplido, y finalmente, si es que no se cumplió algo, ¿qué acciones vamos a tomar sobre eso? ¿Por qué? Porque, y esto cómo se nace, es que en la evaluación siguiente, niveles de servicio, debería haber, en lo ideal, obviamente, lo ideal debería pasar es que, si bien es cierto, puedo encontrar algún defecto que detecté en la evaluación anterior, pero por lo menos que en la programación lo haya puesto para el siguiente mes o para los siguientes 2 meses, que es lo que finalmente se busca, ¿no? O sea, no es que solamente los defectos, daños en cualquier elemento de la infraestructura vial
se identifiquen y queden ahí y sigan empeorándose y terminen deteriorando por completo la infraestructura, ¿no? Sino que se haga gestión con esa información, finalmente. Para el cierre de la presentación, permítame plasmar dos grupos de conclusiones que me parecen muy importantes. La primera, ¿no? Una evaluación o monitoreo de niveles de servicio en una carretera debería ser visualizada como un proyecto en sí mismo, ¿no? Son muchos los procesos, áreas y restricciones que se interrelacionan y que se deben conjugar y obviamente, como todo proyecto, se deben balancear para garantizar el éxito de dicha actividad. Y si nos queremos meter un poco en la metodología y los estándares del PMI, por ejemplo, de todas las restricciones que tenemos, ¿no? Tenemos que evaluar, como decía, el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, los recursos y los riesgos. Otro aspecto importante, ¿no? La definición del alcance en este tipo de proyectos, o sea, evaluar y monitorear los niveles de servicio es una de las etapas más importantes, ¿no? Se necesita conocer a todo nivel el alcance de los trabajos que voy a hacer y que éste sea lo suficientemente claro y objetivo, ¿no? Pero sobre todo que haya reunido todas las expectativas y requerimientos del cliente, o sea, aunque el cliente fuera mi propio gerente, mi propia área de ingeniería, qué sé yo, ¿no? Esto es fundamental para lograr esa satisfacción. Y repito lo que dije creo que al inicio de la exposición. O sea, lo que para mí puede ser obvio, para la otra persona no tanto. Y cuando yo presente los resultados de esa evaluación y monitoreo, probablemente puedan haber discordancias o inclusive hasta penalidades, ¿no? Otro aspecto, ¿no? La seguridad de nuestros colaboradores y equipos es un no negociable en cualquier etapa de la evaluación y monitoreo de los niveles de servicio, ¿no? No podemos pensar en optimizar costos a costa de aumentar rendimientos o disminuir plazos en actividad, pero que finalmente terminen en generando más riesgos al personal que le toca hacer las evaluaciones en la carretera, ¿no? Otro aspecto importante, ¿no? La oportuna identificación de interesados, llamémosle stakeholders, previo al inicio de las labores de evaluación y monitoreo de niveles de servicio, permitirá plantear estrategias que nos permitan optimizar los plazos y los costos, obviamente si es viable, ¿no? Y principalmente aterrizar las metas trazadas, porque si nosotros no, y cuando digo metas trazadas, podemos referirnos incluso al tema de cronograma, ¿no? Y lo repetí creo un par de veces. Si no evalúo todos los involucrados que pueden afectarme ese proceso o ese proyecto que da evaluación de niveles de servicio, no solamente puedo terminar gastando más recursos del que programé, sino incumplo plazo y a su vez puedo hacer que los datos que eran un requerimiento contractual contra el regulador o el supervisor no estén a tiempo, ¿no? ¿Qué otra conclusión? Bueno, que una evaluación de nivel de servicio por sí sola no garantiza el éxito de una gestión vial, ¿no? Tampoco lo garantiza un conjunto de evaluaciones de niveles de servicio programadas y periódicas, pero aisladas entre sí. A eso me refería, ¿no? De que el hecho de que yo evalúe haga una evaluación de niveles de servicio y obtenga que este mes o este trimestre tuve un 95%, y luego le hice otra evaluación en 3 meses y no tuve en cuenta ni siquiera lo que me salió hace 3 meses y obtuve 95, y así sucesivamente, esos resultados aislados y de manera, por decirlo así, que no se tomen en cuenta como un conjunto, como un sistema de monitoreo en sí mismo, no garantiza que uno pueda tener éxito en la gestión vial, ¿no? Es necesario que los resultados de cada evaluación de niveles de servicio formen parte de un sistema de control y monitoreo, ¿no? Que permita registrar, analizar, identificar y proyectar actividades de conservación, no solamente en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo. Todo a su vez debe formar parte de lo que llamamos una gestión de la infraestructura vial, ¿no? También, todos los involucrados en la evaluación y monitoreo de los niveles de servicio deben valorar no solamente las buenas y malas experiencias durante este tipo de trabajo, sino también se debe evaluar, revisar algunos estándares, políticas y estrategias, ¿no? Lo que decía, todo en un sistema de mejora continua que conlleven a tener una buena infraestructura vial, a una infraestructura vial con buen estado funcional y estructural, ¿no? Y repito la conclusión con la que cerré la presentación anterior, ¿no? O sea, hay que recordar que el beneficiario final de que se cumplan los niveles de servicio en una carretera son los usuarios de la vía, ¿no? Y todos los procesos que hagamos, en este caso en específico, que lo hemos conversado, les he comentado en esta presentación a nivel de evaluación y monitoreo de niveles de servicio,
incluso esos procesos específicos deben llevar a lograr esa seguridad y confort de los usuarios. ¿Qué oportunidades de mejora tendríamos? Bien, planteo algunas, probablemente muchos de ustedes puedan comentar algunas más. Por ejemplo, ¿no? Hay que revisar y replantear algunos niveles de servicio para que exista una consistencia técnica entre todos los manuales y especificaciones técnicas vigentes. No sabemos que algunos dicen algo, otro manual dice algo un poquito más de información y un tercero lo complementa, o a veces no, difieren entre ellos, ¿no? También, ¿no? En que en los contratos de conservación o concesión se debe definir el marco técnico contractual en la aplicación y cumplimiento de los parámetros de los niveles de servicio en esos contratos. O sea, ¿qué va a regir? Aunque parezca algo implícito, ¿va a regir lo que van del contrato, o también además me vas a exigir que se cumplan los parámetros que recién se implementaron en un manual que se publicó tiempo después de haber hecho la adjudicación del contrato de concesión, por ejemplo? Otra oportunidad de mejora es que hay que tener principal atención con los niveles de servicio de drenaje, ¿no? Y cito principalmente el énfasis en la evaluación del subdrenaje, ¿no? O sea, hay que definir cómo lo voy a evaluar, cómo voy a evaluar y qué estándares voy a tener para evaluar el funcionamiento de los elementos de subdrenaje, que como todos sabemos, es de vital importancia para evitar que se generen problemas de inestabilidad en las carreteras por el agua, ¿no? Otro aspecto que creo que podría ser una oportunidad mejor es que yo creo que hay que sacar ese pensamiento que a veces tenemos, ¿no? O el Estado tiene. ¿Por qué pensar solo en castigar por el incumplimiento, perdón, ahí debería decir por incumplimiento, de niveles de servicio? Porque esa política está en los contratos de conservación, de gestión de conservación por niveles de servicio que hoy en día tiene Provida Nacional y Provida Descentralizado. ¿Por qué no pensar también en premiar o incentivar al contratista por tener niveles de servicios por encima de los índices contractuales, que obviamente que redunden en mejoras para el usuario, ¿no? Y un aspecto más que considero es que se evalúe una posible flexibilidad en la exigencia de niveles de servicio cuando el contratista realice gestiones para implementar nuevas tecnologías que impacten de manera positiva en el tránsito seguro para el usuario. ¿A qué me refiero? A que hoy en día, y en lo particular o en lo personal, yo estoy muy de acuerdo con que poco a poco se vayan implementando nuevas tecnologías que beneficien al usuario y obviamente que generen una conservación diríase, con un mejor comportamiento de algunos elementos en la infraestructura a lo largo del tiempo, pero a veces eso mejor dicho, en gran parte de los contratos hay ciertas restricciones porque al cambiar algunos tipos de elementos o algunas características de los elementos, estaríamos prácticamente quedándonos sin un parámetro de evaluación o de cómo evaluar el cumplimiento de esa nueva tecnología. Entonces, como no existe un parámetro de evaluación, lo que generalmente pasa es que se dice, bueno, no podemos implementarlo, vamos por otro camino. Entonces, si sabemos que existen que nuevas tecnologías y pueden ayudar a que finalmente la carretera esté en óptimas condiciones durante todos los días del año, yo creo que se podría evaluar ese criterio a tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, eso es para cerrar, que los niveles de servicio sean efectivamente indicadores de gestión vial. O sea, lo que comentaba, o sea, en una lámina, los niveles de servicio no pueden ser valores, áreas, identificación de parámetros y quedarse esa información almacenada en una base de datos y listo, ¿no? Sino que finalmente toda esa información que uno levanta tienen que tomarse en cuenta para tal vez algunos parámetros propiamente dichos, los más importantes, se transformen en indicadores de cómo vamos haciendo nuestra gestión vial, ¿no? Y ya para cerrar esta presentación, me gustaría llevar a una reflexión final que involucra todos los procesos, básicamente no solamente los niveles de servicio,
pero que trato en lo posible siempre de comentar, ¿no? Que, o sea, que las entidades estatales y privadas deben cambiar esta errada forma de pensar, ¿no? ¿Qué forma de pensar? O sea, querer que el mejor proyecto vial con los más altos estándares, pero cuando toca asignarle presupuesto para construcción, quieren entregar lo mínimo. Y todavía cuando toca hacer labores de mantenimiento vial, quieren entregar mucho menos. Entonces, yo creo que es algo con lo que hay que lidiar y la idea es poco a poco ir cambiando esa forma de pensar, ¿no? Otro aspecto importante es que me gustaría comentar para el cierre es que si comparamos dos alternativas para desarrollar un proyecto vial, no se puede determinar que una es más económica que la otra si comparamos solamente los costos de construcción de la carretera, ¿no? Lo correcto es evaluar todos los costos asociados a cada alternativa, costos de construcción, mantenimiento y conservación, operación vial, ¿no? Cada proyecto vial es único y por lo tanto debe evaluarse técnica y económicamente diferente. Esto como proyecto de conservación vial, inclusive, y esto aplica como cada proyecto, yo diría yo, a cada evaluación de nivel de servicio que nos toque realizar, ¿no? Y cierro con lo que probablemente lo que todos podrían decir, ¿no? Al inicio de cada proyecto es vital que definamos el alcance, ese famoso alcance, en cada una de sus etapas y establezcamos de manera objetiva las expectativas que se buscan, que se quieren lograr, ¿no? Y esto obviamente está relacionado directamente con lo que acabo de comentar, ¿no? Y bueno, eso es lo que le quería compartir el día de hoy. Bueno, disculpen que me he pasado un poco del tiempo, pero quería ser un poco explícito en los casos con los que me ha tocado trabajar, en los proyectos que me ha tocado participar, porque son muchos aspectos que hay que siempre estar tomando en cuenta para este tipo de procesos, ¿no? Y quedo atento a las consultas, comentarios. Gracias por la atención. Bien, Yomar, muchas gracias. Interesante, muy interesante y muy importante el compartimiento de tus experiencias en este importante tema. Creo que los participantes van a coincidir conmigo en lo importante que ha sido la conferencia. Vamos a pasar a las preguntas. Voy a lanzar las preguntas conforme han ido apareciendo. Hay una pregunta vía Zoom. No sale el nombre de la persona que lo ha lanzado, pero dice: la evaluación de los niveles de servicio se debe hacer en conjunto con la determinación de la capacidad de la vía. A ver, voy a interpretar la pregunta. Yo creo que cuando está diciendo el colega que ha hecho la pregunta, cuando dice capacidad, probablemente se está refiriendo a la capacidad estructural. Ciertamente que también se puede evaluar la capacidad funcional, ¿no? Pero sí, por eso estoy interpretando la pregunta, cuando dice, ¿no? Se debería hacer a la par, creo que lo comenté en una parte de la charla, ¿no? A veces el tema de la evaluación estructural, o llámense, o la evaluación deflectométrica, que nos determina las deflexiones y finalmente la capacidad estructural y nos determina cuánto es la vida remanente que le queda en un pavimento, este tipo de evaluaciones en algunos contratos son anuales, ¿no? En otros contratos no nos indica. Ahora, según lo que he podido compartir con varios colegas inmersos en la gestión de pavimentos en específico, ellos toman como referencia, se podría decir que un mínimo una evaluación estructural debería hacerse en una carretera cada 2 años, ¿no? Y si es que se puede, cada 1 año. ¿Por qué? Porque a no ser que haya habido una variación muy importante en la carretera, es poco probable que la condición estructural haya cambiado, ¿no? Obviamente siempre hay que evaluar caso a caso, pero por eso es que finalmente este parámetro en los contratos en donde sí manda a evaluar, sí genera está indicado para una periodicidad más grande. Y como en el caso del IRI, no hay contratos en los que el IRI se mide anualmente, pero hay contratos como los de conservación de niveles de servicio en donde se está midiendo, o el contrato exige, no en todos, ojo también, en donde se mide mensualmente. Si nos ponemos a pensar qué tanto podría variar el IRI en una carretera mes a mes,
probablemente muy poco, a no ser que hayan habido algunas singularidades ahí que hayan hecho que salten algunos picos, ¿no? Pero la idea, creo yo, y cierro la idea, es que de repente, para responder a la pregunta, no necesariamente hay que evaluar, cada vez que se evalúan los niveles de servicio ligados a la capacidad funcional, hay que hacer una evaluación estructural, ¿no? Pero sí, no, eso no quiere decir que la dejemos de lado, sí tenemos que evaluarla, ¿no? Dependiendo de si es que nos vamos a regir a una obligación contractual, o si es que, o vamos a querer tomar esa información para plantear algunos expedientes de mantenimiento periódico o algo por el estilo, ¿no? Bien, Yomar, muchas gracias. Paso a la siguiente pregunta, también vía Zoom. Jorge Olano solicita que se haga la definición del nivel de servicio. Bueno, el nivel de servicio, tal vez para no demorar y retroceder en las láminas, el manual de conservación vial del año 2018, la última versión del año 2018, voy a tratar de parafrasear la definición. Básicamente, un nivel de servicio es un límite admisible que se define justamente como un parámetro con el cual se le va a evaluar la condición funcional o estructural de una vía, ¿no? Eso vendría a ser, que podría decirse, el resumen de cómo se definiría un nivel de servicio. Y lo que dice el manual también es que cada nivel de servicio va a depender de las condiciones propias de cada contrato y de cada vía, ¿no? No todos los niveles, o mejor dicho, no todos los contratos deben tener los mismos niveles de servicio. La idea es que se vaya, obviamente, tomando como lecciones aprendidas y se vayan incorporando en los próximos contratos niveles de servicio que antes no se evaluaban, pero eso es básicamente, ¿no? Si gustan, pueden, como la presentación va a estar colgada o las láminas van a estar luego compartidas, pueden ir ahí a la presentación o pueden ir directamente al manual de conservación. Inclusive el manual de suelos y pavimentos también toma la misma definición, ¿no? de que es un nivel de servicio. Muchas gracias, Yomar. Una pregunta más vía Zoom también. Arturo Jurado Quiroga del Castillo nos pregunta: ¿el bombeo de la calzada a cada cuánto, según su experiencia, cuál sería la frecuencia? Bueno, realmente es una pregunta a la que no tendría una respuesta en específico, porque primero, porque el bombeo, y aclaro, hasta donde yo he visto, corríjame si me equivoco, puede ser que sí. Primero, que el bombeo no lo he visto como un nivel de servicio en los elementos, en la calzada, hablamos de la calzada, ¿no? Del pavimento. Luego, que el bombeo principalmente va a depender de la geometría de la vía, ¿no? O sea, finalmente, no sé si su pregunta es tal vez cada cuánto lo debería medir o cada cuánto debería cambiar, pero eso, independientemente de un aspecto u otro, va a depender de las condiciones propias de la vía. Obviamente, si estamos en un proceso de diseño de una carretera, la idea es evaluar, considerar ese aspecto como muy crítico, principalmente para el tema inclusive de las estructuras de drenaje longitudinal que van a acompañar a la carretera, ¿no? Si gusta, tal vez si no le he podido responder o no le entendió la pregunta, me puede enviar la pregunta por correo y lo conversamos, ¿no? Muchas gracias, Yomar. Una pregunta vía Facebook de Fernando Medina. Fernando nos pregunta: ¿hasta dónde estaría la responsabilidad del contratista cuando los vehículos pesados ya han superado las cargas máximas permitidas, puesto que estos generan un deterioro del pavimento y ya se ha comunicado a la entidad? Ya. Bueno, esa es una interrogante muy, muy importante, ¿no? O sea, primero me gustaría, de manera muy breve, situarnos en el panorama, ¿no? El tema de pesos y medidas, si no lo tiene a cargo Sutran, lo tiene a cargo el concesionario, pero finalmente el que multa es Sutran.
el concesionario va haciendo el monitoreo de los pesos y medidas que van obteniéndose año a año, ¿no? Tenemos a lo largo de la vida útil de un proyecto, se puede evaluar cuándo es que ya esos sobrepesos finalmente terminan generando volcados a nivel o mejor dicho, llevados ya a un nivel de efecto de factor, del famoso factor camión, y a su vez para el cálculo de los ejes equivalentes. Eso se debería considerar, sí, para evaluar o determinar cuál es el efecto en la vida, cuál es el efecto de ese sobrepeso en la disminución de la vida remanente, ¿no? O sea, lamentablemente lo que pasa es que sabemos hoy en día que tal vez la legislación actual es muy permisiva con ese tema, y ya llevando al caso de sustentar el tema del efecto de ese sobrepeso, en el caso de cuando los proyectos de intervenciones periódicas tienen que aprobarse por entidades como los supervisores o el mismo ministerio, ellos en mi experiencia, no quieren aceptar ese sobrepeso porque dicen que es responsabilidad del concesionario o el contratista, cuando eso en realidad no es así, ¿no? O sea, el contratista no va a empezar a registrar el paso de vehículos simplemente porque llevan por sobrepeso. Para eso están las multas. Y el dinero de las multas va al Estado finalmente. Entonces, no va al contratista ni va al concesionario. Entonces, es un factor que sí debería tenerse en cuenta y deberíamos seguir luchando nosotros como ingenieros y como para sustentar que esos se tengan en cuenta y no simplemente se sigan tomando los mismos factores camión que tendrían como referencia el manual de carretera, ¿no? Bien, Yomar, muchas gracias por la respuesta. Yo creo que lanzamos unas 2, quizás 3 preguntas finales para cerrar la charla. Voy a hacer una pregunta más vía Zoom de Roberto Sono. Indica, cuando una partida no está considerada en el contrato, pero es necesario ejecutarla, ¿se debe considerar como adicional? Lo que pasa es que eso va a depender del tipo de contrato y bajo qué marco legal se está, se está dando esa construcción o ese mantenimiento, ¿no? Porque sabemos que en la realidad hay muchas partidas que se obvian durante la elaboración de los proyectos de ingeniería, ¿no? Porque a veces se supone que forman parte del proceso constructivo incluso, pero cuando toca la ejecución y resulta que es un costo más o menos, que eso representa un costo no menor y se piden que se autoricen como adicionales o como adecuaciones, que a veces se llaman en otros proyectos. Pero finalmente quien define eso es el supervisor, ¿no? Llámese el supervisor directo o el regulador. Entonces, yo no le podría dar una respuesta en específico porque va a depender de la naturaleza de esa partida. Y obviamente del criterio del supervisor. Sabemos que obviamente no todos pensamos igual, no todos tenemos los mismos criterios, pero ahí va a tenerse que llegar de alguna manera a algún consenso, si es que lo hay, o alguna interpretación común como en las partes, ¿no? Ahí mi respuesta final sería que se tiene que evaluar caso a caso, ¿no? Finalmente. Gracias, Yomar. Una pregunta más vía Zoom de Carlos Osorio. Carlos nos pregunta, en Provías descentralizado, con los corredores viales, tenemos vías departamentales que pasan por centros poblados y centros urbanos, capitales de provincia. En su experiencia, ¿cómo ha sido la intervención de conservación en zonas urbanas? A ver, yo creo que el primer aspecto que podría mencionar es que todos los contratos o estos contratos que se están licitando se evalúan, mejor dicho, se presupuestan o se calcula el costo referencial en base a un estudio que hizo una empresa consultora, ¿no? Que fue contratada con Provía Nacional o Provía Centralizado. ¿Qué pasa? Y hay que aceptar las cosas como son, ¿no? Estos estudios muchas veces consideran, por ejemplo, si ese tramo tiene 100 kilómetros y lo dividen en 5 subtramos,
ellos hacen un metrado aproximado para cada una de las actividades, llámese limpieza, repintado de señalización horizontal, qué sé yo, como para los 20, como para el primer tramo, para todos los 20 kilómetros en total. Y en base a eso hacen el cálculo en cuánto va a costar ese contrato de conservación vial. Pero cuando eso es en el papel, ¿no? Y cuando ya le toca al contratista ir a ejecutar los trabajos, se da cuenta, en mi experiencia, en que tiene que hacer más limpieza, tiene que meter más recursos, tiene que meter más materiales, porque hay que, y les pongo un caso específico, el tema de la señalización horizontal, que donde en las zonas urbanas hay un alto desgaste, o hay hay mucho vandalismo en el tema de señalización vertical, o simplemente la calzada está siempre sucia por los accesos y todo. Entonces, finalmente, ¿y qué pasa? En esos contratos te evalúan mensualmente, o sea, todos los meses te van a decir que la calzada está sucia en la zona urbana, que hay deterioro de la señalización en la zona urbana. Entonces, ¿qué toca hacer? No digo que la solución sea colocar un material que creamos a ojos cerrados que va a ser el que sí va a funcionar, porque sabemos que cada caso es diferente también, sino es que va a tocarle al contratista evaluar, tal vez modificar la frecuencia de limpieza, modificar la composición de la cuadrilla para poder hacer las actividades y atender a tiempo, y hacer un acercamiento tal vez con la supervisión, para ver si es que se puede plantear una mejora, porque a veces los contratos, si mal no me equivoco, permiten plantear algunas mejoras a nivel de materiales, de tecnologías, qué sé yo. Entonces, sí, es realmente una problemática en todo el país. Las zonas urbanas forman una problemática en todo sentido. Entonces, toca conversar constantemente con la supervisión para ver cómo se pueden abordar esos temas, dentro del marco del contrato, y que obviamente tal vez no le genere o sea, va a generar un sobrecosto, sí, pero que pueda ser manejable hasta cierto punto, ¿no? Por parte del contratista. Muchas gracias, Yomar. Bueno, la última pregunta para cerrar esta conferencia, vía Zoom, de Artur Vega, quien consulta para gestionar los niveles de servicio, ¿qué herramientas de gestión recomienda para evaluar los trabajos a corto, mediano y largo plazo y poder tomar las decisiones oportunas? Yo creo que esa es una pregunta muy, muy importante, porque me lleva al siguiente, a la siguiente reflexión, ¿no? Que he escuchado muchas veces. O sea, muchos contratistas, muchos ingenieros que están en el ámbito de la conservación vial hacen esa pregunta porque, y espero que no me malinterpreten lo que voy a decir, pero a veces queremos que nos entreguen el producto ya listo o el sistema para poder usarlo y empezarle a meter toda nuestra información. Hay programas, inclusive hay varios programas de origen extranjero que nos pueden ayudar para hacer una buena gestión de infraestructura, ¿no? A nivel de gestión de inventario vial, a nivel de gestión de pavimentos, a nivel de qué sé yo, inclusive hasta hay sistemas que se han generado, por decirlo así, a medida en varios proyectos, en algunas concesiones o contratos, que incluyen también el tema del usuario, de las atenciones como emergencias, ¿no? Entonces, mi respuesta sería en que, más que darle un nombre de un software en específico, yo diría que primero lo que hay que hacer es definir para qué quieres el software, y le sugeriría los mismos cuestionamientos que casi hemos conversado al inicio, ¿no? Hay que definir bien el alcance, o sea, ¿para qué estás necesitando un software finalmente? ¿Lo quieres solamente para meter la información y hacer tus gráficos, y que todos los meses o todos los trimestres presentes unos indicadores de gestión a la gerencia o a los directores para que se vea bonito, por decirlo así, o realmente porque es que se quieren tomar decisiones en base a eso? Porque también me ha tocado ver proyectos en los cuales se ha invertido mucho costo en software, que se vendían como que muy, muy, muy personalizados, o que nos solucionaban todos los problemas, pero a la hora de la hora
pásalo igual. O sea, ¿de qué te sirve un super software si tú en realidad en Perú, en la carretera en la que estás, necesitas X, de todo el alcance X, solamente lo vas a utilizar 0.4X? Y estás desperdiciando, o no vas a usar el 0.6X de ese software, porque tu alcance o lo que quieres lograr es específicamente eso. Entonces, tampoco no nos sirve tener un software muy potente si finalmente no le vamos a asignar los recursos que se necesitan para poder tener, como creo que lo decía en una lámina, para asignar ese recurso para manejar toda esa base de datos y que al final, repito, puede generar los mejores indicadores, puede generar la mejor proyección de defectos, la mejor proyección de intervenciones, pero si eso al final se queda en el escritorio del gerente vial, se queda en el escritorio del responsable o el aprobador del ministerio para aprobar los expedientes de mantenimiento periódico y no compra la idea de lo que tú estás haciendo o simplemente no lo has sustentado bien, la inversión que pudiste haber hecho en adquirir cualquier software, nacional o extranjero, finalmente uno no termina obteniendo los resultados y ¿qué es lo primero con lo que etiqueta? No sirve, ¿para qué voy a tener un software? Entonces, el software no nos soluciona la vida, o sea, hay que tener y eso lo mencionaba en la presentación anterior, toda la gestión de infraestructura no lo hace, ni la gestión de pavimentos incluso no la hace un software, es todo un equipo de personal especializado, de tener base de datos, de también tener el tema alimentario vial, o sea, hay muchos aspectos que se tienen que tener en cuenta para que realmente la gestión de infraestructura funcione, ¿no? Bien, Yomar, muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta a las preguntas. Han quedado varias preguntas todavía en la lista. Son muchas preguntas que han hecho los participantes, muy interesantes. Pero bueno, te cedo la palabra para que des unas palabras finales aquí en esta exposición. Bien, bueno, ante todo las gracias a todos los que han podido unirse a la transmisión vía Zoom y vía Facebook. Lo que he compartido el día de hoy son, diría, no les he dado la respuesta de repente, si es que algunos pensaron que eso iban a encontrar en esta exposición, pero sí les he querido brindar o transmitir o compartir con ustedes muchos cuestionamientos que deberíamos hacernos cada vez que nos toca hacer este tipo de procesos, ¿no? Evaluar y monitorear los niveles de servicio. Eso es parte de mi experiencia, que como les comenté al inicio, yo creo que es bueno que todos vayamos compartiendo este tipo de inclusive hasta restricciones que se nos van apareciendo en algunos proyectos, porque eso va a mejorar, yo creo que el estado del arte, el tema del conocimiento, las experiencias nos van a ir nutriendo para que en específico este tipo de labores se vayan haciendo cada vez mejor, ¿no? Y obviamente no solamente con los estándares a nivel técnico, sino también de tener todas las previsiones inclusive de seguridad para todos nuestros equipos, ¿no? Agradezco nuevamente el tiempo que se han dado. Quedo atento a las posibles consultas. Tiene mi contacto en LinkedIn, mi correo, o el correo de ASI Perú. Y nada, los invito a seguirnos en las redes sociales y a estar atentos a nuestras próximas charlas y cursos que vienen en adelante. Gracias a todos. Gracias, Yomar, muchas gracias. Muchas gracias a los participantes por haberse tomado un tiempo en compartir estas experiencias que nos ha brindado Yomar. Los esperamos para los siguientes eventos. Este día sábado, pasado mañana, a las 7 de la noche, tenemos la exposición de la ingeniera Denise Campos, quien va a tocar el tema de los BIM Soils, ¿no? Cuestiones de diseño en los BIM Soils. La siguiente semana también tenemos unos cursos planificados, un curso planificado desde el lunes 22 hasta el miércoles 24, en convenio con el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas en México. Entiendo que ya se están cerrando las inscripciones hasta mañana. Los que están interesados pueden hacer la preinscripción en el correo de capacitaciones@asitperú.com. Y también el viernes de la siguiente semana vamos a tener la exposición de sistemas de contención para vehículos, ¿no?, en carreteras, del expositor Donaldo Rentería. Bien, nuevamente muchas gracias a todos por su participación. Nos mantenemos en contacto, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, y por ahí están consultando también sobre la exposición.
ahí como comentó el ingeniero Yomar, van a quedar subidas en el canal de YouTube de ASI Perú, lo pueden buscar y pueden revisar esta y todas las exposiciones que hasta la fecha se han dado. Muchas gracias a todos, muchas gracias Yomar, hasta la próxima.